Recibí una señal del cielo. Conocerá lo que más aborrece y le atemoriza, que es usted mismo. ¡Sí, madre! Solo así va a lograr una transformación definitiva. Que alguien le provoca un sentimiento que usted creía que solo estaba destinado para Dios nuestro Señor. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Juan Manuel Bernal, actor, y Luis Urquiza, director. Gracias Luis, gracias Juan Manuel por estar aquí, Carmen, un placer. en este programa. Estamos cerca de que salga cartelera en México una película que han hecho ustedes, Obediencia Perfecta. Y bueno, es una película que conduce al tema de la pederastia clerical, que conduce... Ustedes nos dirán si sí abiertamente a Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, si es un reflejo de esa biografía, de su evocación o de qué cosa estamos hablando. Pero llega esta película en un momento donde han ocurrido muchas cosas, desde luego. Una principal, si nos referimos a los Legionarios de Cristo, es que finalmente, después de décadas y de todo un conjunto de procesos en torno a Marcial Maciel de información, no judiciales, es que los Legionarios de Cristo aceptan que su fundador, un hombre tan poderoso y tan influyente como Marcial Maciel, efectivamente cometió hechos no solo reprobables, sino yo digo abiertamente criminales, de pederastia clerical y un entorno que lo hizo posible. Está en este momento también muy destacado a nivel internacional el reciente informe que presentó un comité de expertos en Naciones Unidas, en donde, si bien no fue el único caso el de Marcial Maciel, era uno de los casos que analizó este comité de expertos, donde se habló de un comportamiento institucional de la Iglesia Católica en torno a la pederastia clerical, esto que ha marcado y destruido la vida de miles de personas a lo largo de muchos años. Así es. Estamos en un momento muy particular, un momento en donde lo que durante décadas se denunció de diferentes maneras empieza a reconocerse también desde la propia institución, en este caso los legionarios, y desde un orden internacional como Naciones Unidas. Y ustedes, en lo suyo, llegan con una película que se llama Obediencia de Vida. Obediencia Perfecta. Obediencia Perfecta. Obediencia Perfecta, que nos conduce a qué, Luis, que hacia dónde se dirige y qué retrata. Yo quiero con esta película que la gente reflexione. Yo me meto en el corazón, las tripas, y hago que la gente vaya a la mente del pederasta, del criminal. Obediencia Perfecta es una historia del poder, del abuso del poder, del que tiene el poder sobre el otro. En este caso, los niños. Los niños. Un adulto sobre un niño. Sobre el niño, y que entra por lo más suave, que es el amor, que ha sucedido en este país o en este contexto con los legionarios, con la religión en este país. Vamos. Y en otros. Y en otros también. Que es un escándalo a nivel mundial. O sea, el problema del abuso de niños no solamente es una cosa en México. Ha sucedido en otros países, después de que se destapó en otros países, ha pasado en México. Después de ver la película, Juan Manuel Bernal, uno se pregunta, ¿a quién interpreta Juan Manuel Bernal? ¿Interpreta específicamente a Marcial Maciel? ¿Hay rasgos, elementos que hacen pensar que es así? ¿O representa un prototipo del pederasta clerical? ¿A quién encarnaste? Yo creo que no podríamos decir que es exactamente que es el padre Maciel, porque tendríamos que haber hecho mucho más películas o mucho más historias. Yo creo que lo que estamos representando es exactamente al prototipo de un hombre en el poder de la Iglesia, que abusa de ese poder y que podría ser uno o podrían ser todos representados. No me basé específicamente en las características en este caso de Maciel. Sin embargo, evidentemente tiene reflejos de ese personaje que es ícono y un representante muy fuerte, digamos que el más fuerte, de la pederastia dentro de la Iglesia, ¿no? Leí
Vi por ahí, Juan Manuel, que habías tenido hasta que tener asistencia psicológica. ¿Tanto así? Sí, cuando uno toca... A ver, Ajá. ¿antes, durante o después? Antes. ¿O antes, No, durante y después? Antes, durante y después. A ver. No, antes porque la preparación para este personaje para la preparación tuvimos que ver muchísimo material sobre películas que hablan del tema, hasta que llegó un momento en que le dije a Luis, ya no me pongas una más, ya por favor, no quiero ver más de eso. E independientemente de eso, hicimos un taller, un club de cine en donde vimos a los grandes clásicos, a los grandes cineastas, para entender cómo lo íbamos a filmar. Esa es la preparación de Luis y la complicidad en la que tuvimos que entrar, aparte de que ya tenemos muchos años de conocernos, para poder entender hacia dónde y cómo íbamos a tocar el tema, obviamente respetando el contexto de lo que estamos contando. Y entonces, digamos que el material que tuve que ver, llegó un momento dado en que me saturó y tuve que parar. Y durante la filmación no llevó a mayores, porque afortunadamente fuimos muy cuidadosos. Tuvimos que respetar y queríamos respetar todas las reglas posibles para no tener que violentar a estos chavos que están dentro de la película, que son los que cuentan junto conmigo la historia. Había que respetar todas las reglas porque son chavos en una formación, están en crecimiento, son adolescentes, son niños, y entonces teníamos que cuidar todos y cada uno de los detalles para que se entendiera que lo que estamos contando, dentro de lo delicado que estamos contando, teníamos que cuidar evidentemente a estos los niños actores. Exactamente. A los propios niños actores. Exactamente. Entonces tú dices, tú estás encarnando al prototipo y en alguna medida ese ingrediente también de Maciel con algunos rasgos. ¿Qué dice el director? ¿Qué quería que hiciera el actor? ¿Hizo lo que querías o tú querías que hiciera Maciel? Yo quería... Esta historia surge de un libro, de unas historias de Ernesto Alcocer. Ernesto Alcocer es un escritor, yo soy co-guionista, escribimos la historia juntos. Yo nunca había escrito una historia, leí esa historia de Obediencia Perfecta, él se basó en una nota de Maciel, después él hizo su historia y a mí me impactó cómo estaba escrito. Yo cuando lo comencé a leer, la virtud de Ernesto es que se traslada a la psicología del pederasta y del niño. Me movió. Y yo dije, esto está interesante. Cuando comencé a leer, sobre todo sale lo de todo el escándalo de Maciel, y el que lo aborda muy bien es Fernando González desde el punto de vista sociológico y psicológico, y dije, esto quiero yo, porque además yo estudié en un seminario, iba para cura de los 12 a los 20, los conozco perfecto, y dije, pero hasta aquí está la ideología de estos, y Maciel es la puntita, pero todos son cortaditos igual. Dije, yo quiero hacer una película como eso. Ernesto, le dije a Lula, la productora, hay que localizar a este escritor. Investigaron, hablamos, nos vimos. Oye, Ernesto, ¿has escrito un guión? Vamos a hacer un guión. Si yo nunca he escrito un guión, le digo, yo tampoco. Vamos a trabajar. Trabajábamos todas las tardes y tuvimos el guión y yo necesitaba un actor de verdad. Hice casting a muchos actores y ninguno me daba. Ya tenía el mío, según yo, y le llamo a Juan, le digo, tú vas a ser un personaje ya secundario cuando es el niño que ya creció. La víctima. Cuando lo enfrenta. Y me dice, no, yo lo quiero hacer, porque tienes que tener un actor de verdad. Chinga. Pues ni modo, si no se vende uno, ¿quién? Le digo, no lo había pensado así. Ok, ¿te avientas? Nos fuimos a un café. A ver, espérate, tú ya tenías un actor. Yo ya tenía un actor. ¿Y quién era? No te lo voy a decir. No, ahora nos dices. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Y no. Y Bueno, ese actor no lo sabría todavía. No lo sabía, no. O sea, tenías un actor en mente. En mente, que ya estábamos ya a punto de... Es que me fue a ver al teatro y de ahí me dijo, yo te veo perfecto en la víctima, cuando se enfrenta a él en el final de la película. Yo especialmente me había interesado en el tema, te digo, desde tu programa Círculo Rojo. Con Javier Solórzano. Con Javier Solórzano. Y había, digamos que leído sobre el tema y después vino tu libro.
leí tu libro y déjame hacer la promoción. Marcial Maciel, Historia de un criminal. Historia de un criminal. ¿Qué más? Me llamó muchísimo la atención. Es el tipo de personajes que uno como actor anda buscando, honestamente. Porque tratar de entender la psicología de un personaje, de un ser humano como esos, es para mí la panacea. Reto mayor para un actor interpretar un personaje tan complejo como Maciel. Déjenme hacer, Juan Manuel, Luis, una pausa y regresamos. Estoy muy contento. Mi corazón está lleno de regocijo de ver a estos jóvenes valientes. Usted es el elegido de Dios. Le doy las gracias por haberme elegido. Bueno, regresamos en la conversación al aire. Juan Manuel Bernal, Luis Urquiza. Nos quedamos, Juan Manuel, en este comentario tuyo sobre interpretar a un prototipo de pederasta o a Marcial Maciel, digámoslo así. Digamos que es como una licuadora en donde los metemos. Un reto mayor. Es un reto tremendo. El reto más grande de mi carrera. Y mira que en el teatro he tenido la oportunidad de hacer personajes muy complejos, desde Shakespeare hasta Mamet, Pinter, en fin, ¿no? He tenido la fortuna. Pero el director no quería originalmente que tú fueras. El director no quería original. Él quería que yo fuera la víctima y le dije, en el cine me ha costado trabajo. En el país en el que vivimos en el estereotipo de los morenitos hacen cine, los güeros hacemos tele. Así es, ¿no? Lo he asumido y entonces cuando me toca hacer cine es porque realmente me implica un reto, si no, ¿para qué lo hago? ¿No? Y entonces le dije, a mí me interesa ser a Maciel. Me dijo que me veía grande para el personaje y le dije... ¿Grande de tamaño? ¿Grande de edad? ¿Grande de qué? Grande de edad. Entonces le dije, no sabes lo que quieres, ahí nos vemos. Entonces me fui. Y como al mes me habló y me dijo, ¿sabes qué? A los 15 días. A los 15 días estuve consultando con otros amigos directores, respetadísimos directores, con su mujer que le dijo, ¿qué te pasa? Productora. ¿No? Su mujer, que es la productora, queremos que tú lo hagas. Y le dije, ya, pues yo ya no lo hago, la verdad me entró miedo. ¿Por qué? Porque en esos 15 días que él me dio, volví a leerla y entonces dije, en la madre, ¿en qué me estoy metiendo? ¿No? Me dio miedo. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Por leer ese libro. Por leerlo. Me emociona lo que dices. Sí, de verdad, digo, la construcción que hacen de ese personaje, todos y cada uno de los personajes a los que entrevistas, me pareció que iba a ser para mí el reto más grande de mi carrera hasta este momento. Y uno, ante esas cosas, me invitan a hacerlo, pero me da miedo, ¿no? Y le dije, bueno, dame chance de pensarlo el fin de semana, algo así, o de pensarlo. Yo soy católico, de familia católica, en donde los domingos se me llevaba a la iglesia. Dejé de ir, evidentemente, después de que me salí de casa de mis padres, pero ahora que tuve la pérdida más grande que he tenido en mi vida, que fue perder a mi padre hace 15 años y hace 8 meses a mi madre, me acerqué nuevamente a la iglesia. Mi madre todavía estaba viva cuando vino lo de la película y les conté a mis hermanos y mi mamá me dijo, Jesús, María José, no te metas en esas cosas, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? A que le pedí una señal a quien yo creo. A Dios. Le dije, si yo tengo que hacer esto, soy de ese tipo de actores que le pide señales. Dame una señal para que yo, si yo tengo que hacer esto o no. Y literal, Carmen, al otro día abrí el periódico que acostumbro leer, y justo fue en la página en donde decía, sacerdote abusa de 45 niños indígenas. ¿El texto de Julio Hernández López? Exactamente. En la jornada. ¿Te topaste con esta tremenda historia? Esa fue la primera historia que leí cuando abrí el periódico y dije, esta es la señal. Y le hablé y le dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero me tienes que tener paciencia y quiero hacerlo con toda la responsabilidad que eso implica y saber cómo vas a filmar. Porque venían secuencias
complicadas, ¿no? Muy complicadas, en donde evidentemente tenía que proteger a los niños actores y proteger al actor, y proteger al director, y proteger a la película, ¿no? ¿Protegerlos de qué? Protegernos de que no haya malas interpretaciones, de que nosotros estamos contando una ficción. Es un tema muy delicado, un tema que hay que tratar no con pinzas, que hay que tratarlo valientemente, pero con toda la responsabilidad que eso implica, ¿no? Se murió Maciel y hay quien dice ya no hablen del tema, ¿no? Se murió Maciel. Error. Y hay quien dice que necesidad de seguirla dando vueltas a una historia, porque ya, a lo que sigue. Hay quien dice, eso ya es pasado. No quisiera que esas personas se encontraran con las nuevas víctimas, porque hoy que estamos platicando, sigue sucediendo. Muerto el perro, no se acabó la rabia. ¿Qué dices, Luis? A mí me prende esas cosas, me prenden, ¿no? Por eso es... ¿Te enojan, quieres decir? Sí, me enojan, porque este país está hecho una porquería, porque justamente esas personas que han preparado a los líderes de este país, que le han dado formación a este país, son los que los han protegido. Entran en el amor, entran en el Dios te bendiga, y ahí viene todo. Ahí viene el cuchillo, ahí viene la forma de trazar para funcionar en este país, en esta sociedad. Esta película, por eso los invitamos, 1 de mayo sale en las salas, los invitamos a que vayan a verla, porque es un tema a reflexionar y a ponerlo en la mesa, a no tenerle miedo. ¿Dónde está tu hijo? ¿En dónde lo dejas? ¿Con quién? ¿Quién te está formando? Abusan de él y luego él se convierte en un abusador, por eso eres luego un empresario abusador, por eso se da este país del monopolio y nadie entra y todos a la gandalle. Eso es. Esta película te habla de eso, de la formación. ¿Qué país estamos haciendo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Cómo los hemos formado por siglos, por años? ¿Sí? El peso de la religión, el peso de que sea laica, la educación laica, pues sí que sea laica, porque si entran estos, ¿cómo entran? ¿Bajo qué esquema entran? Ahora, evidentemente tocamos un tema absolutamente político, pero lo que nosotros queremos es que el espectador cree su propio juicio, porque finalmente, efectivamente, como dice Luis, ¿cómo sabemos quién está educando a nuestros hijos y cómo los están educando? Es muy sencillo agarrarlo de la mano, dejarlo en la escuela y ahí te ves, ¿no? Claro. ¿Y esto sigue sucediendo, Carmen? Es importante poner el asunto sobre la mesa, que siga siendo un debate nacional. Me parece muy interesante el trabajo que has hecho y que es de absoluto valor, porque esto hará la diferencia. Eso es lo que queremos. Juan Manuel, Luis, déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación en torno a Obediencia Perfecta y todos esos temas que involucran, bueno, muchas biografías, muchas historias, mucho por hacer todavía, desde luego, y bueno, pues señales internacionales que veremos si se conducen hacia otro lado y si la propia Iglesia es capaz de una transformación profunda, institucional, porque el tema es sistémico. Después de la pausa regresamos. ¿Le ha pasado que a alguien le provoca un sentimiento que usted creía que solo estaba destinado para Dios nuestro Señor? Es una sensación que no pasa todos los días. A veces ni en toda una vida. A mí me pasó con usted. Bueno, entramos Juan Manuel Bernal, Luis Urquiza en la parte final de esta conversación. Bueno, desde luego una película como Obediencia Perfecta mueve muchas fibras, toca un tema tan profundo, un tema que ha generado muchos escándalos a nivel internacional, que incluso ha desatado procesos judiciales enormes en Estados Unidos en particular, donde ha habido incluso acuerdos extrajudiciales que han implicado la quiebra de algunas iglesias, de algunas representaciones de la Iglesia Católica en Estados Unidos, pues para enfrentar judicialmente temas de esta naturaleza. En otros lugares no ha pasado nada, aunque ha pasado todo. En fin, es un asunto que toca demasiadas fibras y demasiados asuntos que aún siguen en curso y que merecen no solo la atención, sino la exigencia de la ciudadanía. Exacto. ¿Qué hace una película como esta? ¿O qué espera un director de una película como esta que pueda provocar reflexión, pensamiento, en fin? Yo espero que la gente se atreva
a ver la película, tenga el valor, tenga la inteligencia de decidirse el 1 de mayo sale en cines, es un jueves, es un puente largo, la gente decida llevar a su esposa, a su mujer, es clasificación B15, y entrarle a un tema que nos debemos este tema ponerlo en la mesa, le damos la vuelta, es una cosa de purificar, de entenderlo, para que no nos vuelva a pasar en nuestras familias, para que no pase en la sociedad, para proteger a la infancia. Y también cuestionar, ¿no? O sea, yo como católico también creo que merezco una explicación, ¿no? Siento que la Iglesia no ha hecho, o sea, se han hecho intentos, pero no ha habido realmente una toma de responsabilidad de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido, ¿no? Y yo creo que esta es una oportunidad de mostrar, de subir el tema a la mesa. Tendemos a hacer esto, ¿no? Poner el problema debajo de la alfombra no quiere decir que no exista, ¿eh? Entonces a mí me parece que estamos justo en el momento, no sé si es casualidad o causalidad cómo sucedieron las cosas que se estén presentando justo cuando Luis acaba la película, no creo que lo haya planeado así, ¿no? La circunstancia se dio y a mí me parece muy interesante que sea justo el momento para que todos reflexionemos sobre lo que sigue sucediendo y dónde está la cara de la Iglesia para responder por eso. Pues es todo un tema, desde luego, porque hay un conjunto de responsabilidades en torno a casos como el de Marcial Maciel, que no han sido solventados judicialmente nunca, y todo lo que queda ahí como este estudio a nivel internacional del Comité de Expertos de Naciones Unidas que comentábamos también, faltan muchas respuestas, sin embargo se han abierto también caminos para conocer con amplitud el tipo de casos, el tipo de situaciones que por miles se han reproducido en el mundo. Hay casos extremos, situaciones extremas, y el mundo cada vez con mayor conocimiento del asunto. Una película conduce a pensar en todo eso, y les agradezco que hayan estado en este programa para conversarlo, para platicarlo con el auditorio. Gracias por estar aquí, Juan Manuel. Gracias, Luis, por estar aquí. A los dos, gracias. Y bueno, pues ahí está este ya prácticamente estreno de Obediencia Perfecta, de la cual hemos hablado en este programa. Gracias a usted por permitirnos acompañarle. Hasta la próxima. Para llegar a la obediencia perfecta, yo lo obligaré a sentir placer hasta de lo que no le gusta. Pero no hagan caso de lo que digan allá afuera. Él creó todo un código con estos niños, con este niño, y al final se siente traicionado. Así empieza la historia. A mí me atrapó esa historia. Dije, wow, cómo Ernesto Alcocer llega a meterse en la mente del pederasta, en la mente del niño. Y es una gran historia de amor. Ese es el ejercicio de la película, precisamente, ¿no? Humanizar toda la polémica. A mí me viene perfecto como director encontrarme con esa historia de este criminal maravilloso, criminal maravilloso, te digo, porque era una persona, los que lo conocieron, seductor, sexy, que llegó al Vaticano, que llegó a al hombre más rico del mundo, a tenerlo bajo sus pies, a los otros monopolios, a los hombres más ricos de este país, y a crear una red y tenerlos bajo su poder. Entonces me pareció interesante este personaje que estaba en los medios, como nos ha parecido a todos los que lo hemos tocado. Yo, afortunadamente, o todo el equipo creativo, no tuvimos lo que pasó hace 17 años, cuando Salvador Guerrero Chiprés y Sergio Gómez Leiva abordaron este tema. Carmen Aristegui, que ha estado en el punto ahí con Solórzano, ellos sí se la vieron difíciles. Vieron el poder de Maciel, de los legionarios, para proteger a este pederasta que creó toda una red y lo hizo estructural dentro de la Legión. Surge de una nota periodística, de ahí surge primero el libro, ¿no? De una nota periodística que habla del caso de Maciel, y de ahí empieza la literatura, evidentemente, no estamos viendo ninguna parte, ninguna recreación de la verdad, es literatura.
Es literatura, pero está la parte real de los casos. Yo tuve que meterme a investigar y hablar con las víctimas, y es ahí donde te quedas congelado, porque hablas con estas personas que fueron violentadas en un momento de su vida o en un periodo largo de su vida y les destruyeron la vida. Son personas que siguen lastimadas, que la parte difícil de estas personas fue que se ejerció a través del amor, el poder a través del amor. El que te daba la hostia, el que te perdonaba y te confesaba, era el que abusaba, ¿no? Y ahí viene el abuso del poder, donde tú alertas, y yo invito a la gente este 1 de mayo, este jueves de 1 de mayo, que vaya al cine, porque se va a encontrar con una historia que va a ser para ti preventivo. Puedes decir, hoy, ¿dónde dejo mis hijos? Porque no solamente estamos hablando de amor, bueno, fuera que nada más estuviéramos hablando de una relación de amor, estamos hablando de una relación de poder. La película en ese sentido está bien cuidadita, no es del escándalo por el escándalo, es respetando la fe, y muchos católicos piden una explicación. El 1 de mayo viene el estreno ya, nacional. 1 de mayo, nacional, con 500 copias, y vamos a todas las pantallas, y con gente inteligente como tú, que me abre la voz, Carmen, la gente que se ha atrevido a hablar de este tema y que quieren limpiar, quieren sacar. No se trata de cubrir el monstruo y esconderlo y no verlo, quieren una discusión. ¿Sigue pesando el poder de Maciel, el poder de los legionarios, el poder del dinero en la Iglesia Católica, en tu opinión? Yo creo que sigue pesando mucho. De Paolis va o la gente, de repente yo doy datos que la gente, creo que la gente sabe, y creo que no, creo que hay que irse despacito ahí para decirle a la gente, sí, sigue pesando los legionarios de Cristo, y en la iglesia también tratan de salvar porque hay mucha riqueza, mucho poder ahí, y lo tratan de salvar. Es evidente que lo tratan de limpiar. Al canonizar a Juan Pablo II, al hacerlo santo, es evidente que hay un interés. Juan Pablo II él sabía, y tú no puedes decir que él no es culpable. Cuando hay un genocidio, cuando hay unos soldados que matan vas a una guerra y hay unos soldados que hicieron algo que no está en regla, llaman al general y tú eres el responsable de ellos y vas a ser juzgado por ellos. Es que yo no sabía. Señor, usted tiene una responsabilidad. El Papa tiene una responsabilidad. Y la ignorancia de esa responsabilidad no te exime de la culpa, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿quién hizo santo a Juan Pablo II? Los hombres. El Señor, yo creo que resucitaría de decir, ¿saben qué? Paren tantito, no me hagan santo ahorita, aguanten tantito que las aguas se calmen, porque es la historia que sacudió a la iglesia. Suerte. Espacio. Suerte. Gracias.